Hola, ¿cómo está? Sí, gusto verlo. Si Dios nos dio esta oportunidad para aprender la palabra juntos. Sí, aunque ustedes están así enfrente de la pantalla, por favor, escuchen bien para su espíritu. Vamos ahora juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos. Éramos pecadores, pero por tu gracia, por tu sangre, recibimos la salvación. Muchas gracias por tu sacrificio. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Podemos mirar muchas señales de los últimos tiempos profetizados en la Biblia. Por favor, ayúdanos para estar más despiertos ante ti. Somos muy débiles. Por favor, ayúdanos con tu esfuerzo, con tu fuerza, con tu sabiduría en nuestra vida. Especialmente hoy le unimos para estudiar tu palabra. Por favor, enséñanos con tu palabra en este tiempo. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Dos, 12, yo voy a leer. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sí, hoy vamos a aprender sobre la vida apropiada ante Dios. Especialmente este libro fue escrito para los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Sorprendentemente, en esta iglesia hay una palabra muy falsa. Aunque ellos recibieron salvación, lamentablemente por la doctrina falsa, ellos fueron engañados. Si apóstol Pablo estaba en este lugar por 3 semanas, por medio de la palabra de apóstol Pablo, muchas personas recibieron la salvación. Además, ellos eran un buen ejemplo hacia otros hermanos. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Yo voy a leer. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por su ejemplo, muchas personas fueron influidos muy bien. ¿Por qué? Aunque su fe era muy débil, ellos creyeron en Dios muy bien. Capítulo 1, versículo 3. Yo voy a leer. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestra de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aunque ellos no aprendieron la palabra por mucho tiempo, ellos tuvieron la fe para Dios. Por la fe, Dios trabajó adentro de la iglesia. Además, ellos tuvieron el amor de Dios. Aunque ellos estudiaron la palabra, por poco tiempo, sorprendentemente, ellos tenían el amor en Dios. Por medio del amor, ellos trabajaron mucho para Dios. Ellos sirvieron a Dios
mucho. Además, ellos tenían la esperanza. Por la esperanza, ellos tuvieron aguantar. Ellos tener la paciencia, aunque la situación estaba muy mal. En esos días, sorprendentemente, hubo muchas tribulaciones hacia los salvos. En este tiempo, el rey del romano los dio persecución. Por eso ellos sufrieron mucho, ellos padecieron mucho en ese tiempo. Pero sorprendentemente, aunque ellos tuvieron muchos sufrimientos, ellos aguantaron satisfactoriamente. Por eso ellos pudieron ser un buen ejemplo hacia otros hermanos. Aunque ellos sufrieron mucho, de muchas dificultades en este tiempo, lamentablemente la doctrina falsa entró en esta iglesia. Por eso ellos fueron aislados poco a poco. Para ellos, apóstol Pablo escribió esta carta para comportar su corazón. Para ellos, apóstol Pablo mencionó que ellos tienen que comportarse según la Biblia como es digno de Dios. En esos días estamos viviendo en los últimos tiempos, tenemos que pensar nuestra vida, tenemos que pensar en la vida apropiada ante Dios, ¿qué vida es correcta ante Dios? ¿Qué vida es digno de Dios? Tenemos que pensar, porque tenemos que vivir según la palabra. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. 1:10. Yo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Yo voy a leer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia dice, para que andéis como es digno del Señor. Tenemos que andar, tenemos que vivir como es digno de Dios. ¿Por qué? Por medio de esta vida apropiada, sorprendentemente podemos agradecer a Dios. La Biblia dice, agradándole en todo. Según la Biblia, nuestra vida, nuestro comportamiento es muy importante. Nuestro comportamiento apropiado puede agradar a Dios, complacer a Dios. En este mundo muchas personas usualmente dicen, yo amo a Dios mucho, yo le amo a Dios. Pero sorprendentemente su vida, su comportamiento puede ser diferente. Nuestra palabra no puede complacer a Dios. Sorprendentemente nuestra vida, nuestro comportamiento puede complacer a Dios. Por eso tenemos que andar, tenemos que comportarnos según la palabra. Es muy importante para complacer a Dios. Además, la Biblia dice, llevando fruto en toda buena obra. Por medio de nuestro comportamiento apropiado podemos llevar muchos frutos en la vida cristiana. Si queremos llevar los frutos, queremos producir los frutos espirituales, pero sin comportamiento apropiado es imposible producir los frutos apropiados. Para llevar los frutos, nuestra vida, nuestro comportamiento tiene que ser correcto. Es muy importante. Sin la vida correcta es imposible llevar los frutos en nuestra vida. Usualmente los salvos quieren evangelizar.
otras almas perdidas. Para esto, nuestra vida tiene que ser la luz y el sal. Es muy importante. Por medio de esta vida podemos llevar los frutos también en Dios. Además, la Biblia dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Por medio de comportamiento apropiado, podemos comprender sobre Dios más y más. Queremos aprender el amor de Dios más y más. ¿Cómo podemos aprender más? Por medio de nuestra vida correcta. Por medio de la vida como es digno de Dios. Por medio de esto podemos comprender sobre Dios más y más. Por eso en los últimos tiempos es muy importante vivir como es digno de Dios. Podemos pensar qué vida es correcta, qué vida es la vida como es digno de Dios. Tenemos que pensar. Según la Biblia podemos obtener las respuestas de estas preguntas. Vamos a estudiar uno por uno conforme la Biblia sobre la vida digna de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Casi todos los salvos desean vivir en este mundo como es digno de Dios, sí, pero es muy, muy difícil. Ellos no saben si qué vida es correcta ante Dios. Por eso hoy, por medio de la palabra, aprenderemos sobre esto, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 27. 1:27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, es un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 26, la Biblia dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos que vivir este mundo, la vida, digna del Evangelio de Cristo siempre. ¿Qué vida es correcta ante Dios? ¿Qué vida es la vida digna de Dios apropiadamente? La Biblia dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Para esto, lo primero tenemos que ser unidos ante Dios. Por la unidad podemos ser utilizadas por Dios, ¿sí? Sin la unidad, sin ser unidos, nadie puede ser utilizados por Dios. Eso significa, tenemos que vivir conforme a la voluntad de la iglesia, ¿sí? En la iglesia hay la existencia de Dios, por eso tenemos que obedecer a la voluntad de Dios siempre, especialmente en la iglesia. Es muy, muy importante, ¿sí? Por eso, para esto, usualmente, cada vez más seguido tratamos de tener la comunión con otros hermanos en la iglesia. Aunque no podemos reunirnos juntos, pero separadamente por medio de línea tratamos de reunirnos para tener la comunión. Para esto podemos ser unidos en Dios. Pero esto es lo más importante. La Biblia dice que estáis firmes en un mismo espíritu. Para ser unidos, lo primero tenemos que estar firmes en Dios. Es muy, muy importante, ¿sí? Lo primero, nuestra fe tiene que ser establecida en Dios. Entonces podemos ayudar otras personas.
Lo primero, nuestra fe tiene que ser establecida. Es lo más importante. ¿Cómo podemos establecer nuestra fe? Lo primero, por la palabra. El segundo es la comunión. Por medio de esta manera, nuestra fe puede ser establecida. Pero lamentablemente tenemos que pensar en la tentación, en la ataque de Satanás. En este mundo hay muchas tentaciones de este mundo. Además, hay un ataque de Satanás también. Cuando nuestro corazón sea atacado por Satanás, nadie podrá ser establecido en Dios. Por eso tenemos que pensar en los ataques de Satanás siempre. Satanás está atacándonos siempre. Vamos a buscar Job capítulo 8. Job capítulo 7, lo primero. Job capítulo 7, versículo 20. Job capítulo 7, versículo 20. Yo voy a leer. Job capítulo 7, versículo 20. Antes de cesamos. Job capítulo 7, versículo 20. Yo voy a leer. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Oh, guarda de los hombres, porque me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Esto es la confesión de Job. Sorprendentemente, Job sufrió mucho por un ataque de Satanás. Dios le permitió a Satanás tentar a Job. Por medio de muchos sufrimientos en su vida, Job a veces Job fue atacado por Satanás también, ¿sí? Pero la Biblia dice 20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres, porque me pones por blanco tuyo? Sorprendentemente, Job si compró su vida como blanco, sí, blanco. ¿Qué es blanco? Usted sabe, ¿sí? Cuando tiramos dardos, tenemos que mirar que blanco, ¿sí? Blanco. Sí, como un blanco, sorprendentemente, Job recibió muchos dardos de Satanás. Por eso él sufrió mucho. A veces en este mundo, si Satanás está preparando muchos dardos hacia los salvos. Nuestra vida puede ser un blanco para Satanás. Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Yo voy a leer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La Biblia dice, todos los dardos de fuego. Esto es así un ataque de Satanás. Usualmente Satanás utiliza dardos de fuego, los dardos de fuego. Sí, igualmente en esos días, Satanás está
tirando muchos dardos para atacar a los salvos, los cristianos. Pero la Biblia dice dardos de fuego. Cuando si nosotros recibamos los dardos de fuego, nuestro corazón será dañado mucho. Nuestra fe puede ser destruida por los dardos de fuego. Sí, es muy, muy importante. En esos días hay mucho ataque de Satanás. Si por medio de muchos dardos de fuego, si Satanás está atacándonos, ¿sí? Por eso tenemos que prevenir nuestra fe. Es muy importante. Tenemos que proteger nuestra fe con la fe. ¿Sí? Es muy, muy importante. ¿Sí? La Biblia dice, 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Utilizando el escudo de la fe, tenemos que proteger nuestra fe. ¿Sí? Es muy, muy importante. ¿Sí? Sin la fe podemos caer. Sin la fe, nuestra fe puede ser destruida. Por eso tenemos que pensar cómo proteger nuestra fe contra un ataque de Satanás. Hoy en día es muy difícil mantener nuestra fe porque hay muchos ataques. Por medio de películas malas podemos ser atacados por Satanás. ¿Sí? Por medio de sexo opuesto podemos ser atacados. ¿Sí? Además, por medio de otras cosas mundanas podemos ser atacados por Satanás también. Para esto tenemos que proteger nuestra fe, porque hay muchos dardos de fuego. En esos días Satanás está utilizando esta manera para destruir nuestra fe siempre. Por eso tenemos que estar despiertos ante Dios. ¿Sí? Sin la fe, cuando nuestra fe no esté establecida, nadie podrá trabajar para Dios. ¿Sí? Para ser utilizado por Dios, lo primero, nuestra fe tiene que ser establecida. Para esto tenemos que proteger nuestra fe contra muchos dardos de fuego de Satanás. ¿Sí? Es importante, es muy, muy importante ante Dios. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Yo voy a leer. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La Biblia dice, la palabra del Señor corra y sea glorificada. Sorprendentemente, la Biblia dice, la palabra del Señor está corriendo. Es muy, muy sorprendente. Sí, muy asombroso, ¿sí? Sí, en este tiempo, como yo expliqué, hay muchas tribulaciones. Por eso era muy, muy difícil evangelizar otras almas perdidas. Pero la Biblia dice, la palabra del Señor, cura. Eso significa, la palabra puede trabajar, pase lo que pase. Aunque la situación estaba muy, muy mal, la palabra trabajó en ese tiempo. Eso significa muchas personas recibieron salvación por la palabra. Igualmente, hoy en día es muy, muy difícil evangelizar otras almas, pero sorprendentemente, por medio de la palabra, las personas recibieron salvación.
La misma cosa ocurrió en nuestra iglesia. ¿Por qué? La palabra tiene el poder. Si podemos hacer una excusa, podemos así poner una excusa. Oh, pastor, es muy difícil evangelizar. Si por la cuarentena nadie puede recibir la salvación, nadie puede escuchar la palabra. Esto puede ser una excusa muy, muy mala ante Dios. ¿Sí? En esos días yo pienso que podemos utilizar esta oportunidad para evangelizar. Si por los últimos tiempos, por muchas señales de los últimos tiempos, muchas personas tienen un miedo. Oh, sí, es correcto. Estamos en los últimos tiempos, por eso tenemos que estar preparados para ver a Dios. Oh, todas las cosas en este mundo desaparecerán. Es correcto. Oh, mi empresa, lamentablemente mi empresa cayó, sí, mi empresa ha caído, sí, caída, sí, o mi empresa es cerrada, sí, por virus, sí, yo no puedo ganar dinero, sí, yo soy perdido de mi trabajo, por eso yo tengo que quedar en mi casa siempre. Podemos, sí, guiarnos de esta manera, ¿sí? O además podemos escuchar esta palabra muchas veces, pero podemos utilizar este tiempo para evangelizar otras almas, porque ellos usualmente tienen que quedar en la casa por mucho tiempo. Ellos tienen mucho tiempo para escuchar la palabra. ¿Sí? Antes su vida estaba muy, muy ocupada, por eso era muy, muy difícil evangelizar. Pero hoy en día ellos tienen mucho tiempo, por eso podemos utilizar este tiempo para evangelizarnos. ¿Sí? La palabra puede correr en este mundo. ¿Sí? Por medio de nuestro deseo, por medio de nuestro esfuerzo, la palabra puede trabajar adentro de la iglesia. Tenemos que pensar en este cosa, sí, es muy, muy importante. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 9. Yo voy a leer. En el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de mal hecho. Mas la palabra de Dios no está presa. En este tiempo, si el apóstol Pablo estaba en cárcel, además, él no pudo evangelizar otras personas. Pero la Biblia dice, mas la palabra de Dios no está presa. Eso significa, aunque él estaba en el cárcel, la palabra trabajó. Por eso, muchas personas recibieron salvación también. La palabra no está presa. La palabra está corriendo, sí, en la iglesia también. Cuando nosotros tratamos de evangelizar más y más, Dios va a trabajar por medio de nosotros. Eso significa más almas pueden recibir la salvación por medio de la palabra. ¿Sí? Hay muchas almas perdidas. Ellos necesitan la palabra. ¿Sí? Ellos están esperando la palabra y nuestra mano. ¿Sí? Ellos están esperando. Por eso tenemos que salvarlos, ¿sí? Con la palabra. ¿Sí? Tenemos que pensar cuál es la vida, cómo es digna de Dios. Esto es evangelizar otras almas, ¿sí? Es muy, muy importante ante Dios. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 5:8.
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, yo voy a leer. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si sabemos que si hay el cielo después de este mundo. Si todos salvos comprenden la existencia del cielo. Además, sabemos en la existencia del infierno también. Sin la salvación, ellos van a ser perdidos siempre, para siempre. Eso significa que ellos tienen que ir al infierno. Tenemos que pensar, especialmente si los miembros de nuestra familia van a ser perdidos, ¿sí? Como sabe, en este mundo hay muchas iglesias, pero es muy difícil escuchar la palabra correcta. Ellos usualmente van a la iglesia para bailar, para cantar, sin escuchar la palabra. Por eso ellos van a ser perdidos por Dios. Perdidos, sí, por Dios. Además, ellos tienen que ir al infierno. Tenemos que salvarlos con la palabra, ¿sí? Pero la Biblia dice 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La Biblia dice, pero la que se entrega a los placeres, ¿sí? Lamentablemente podemos disfrutar las cosas mundanas sin pensar en el destino de las personas perdidas, ¿sí? Por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, por medio de las cosas mundanas, podemos olvidar la importancia de evangelio, ¿sí? Predicar el evangelio es la meta de nuestra vida, ¿sí? Esto es el propósito de nuestra vida. Tratamos de evangelizar más almas perdidas en este mundo. Es muy importante. Esto es la vida, digna de Dios. ¿Sí? Tenemos que vivir de esta manera. ¿Sí? Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Yo voy a leer. Esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sí, ¿cuál es la vida apropiada ante Dios? ¿Cuál es la vida digna de Dios? Esto es padecer, sufrir en este mundo para Dios. Esto es la vida digna de Dios. Nadie quiere sufrir en este mundo. Según nuestra naturaleza pecaminosa, queremos vivir la vida muy cómoda. ¿Sí? Queremos mirar el tele, queremos comer la comida muy buena. Esto es nuestra naturaleza. ¿Sí? Nadie quiere sufrir este mundo. Pero la Biblia dice, padecer o sufrir para Dios es la vida digna de Dios. Es muy importante. Sorprendentemente, en la iglesia de Tesalónica hay la vida apropiada, hay la vida digna de Dios, porque ellos dieron
ellos aceptaron el sufrimiento de buena gana, ¿sí? Por eso, si ellos vivieron la vida digna de Dios, así siempre. Por eso ellos recibieron comportamientos de Dios, ¿sí? Además, tenemos que vivir sufriendo para Dios, ¿sí? Nadie quiere sufrir en Dios, pero tenemos que sufrir. Esto es muy, muy digna ante Dios, ¿sí? Además, aunque ellos tenían muchas dificultades, muchos sufrimientos, ellos tenían paciencia, ¿sí? Versículo 4. Yo voy a leer. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aunque ellos tenían muchas dificultades, ellos tenían la paciencia. Ellos aguantaron mucho, todos los tiempos. Por eso ellos fueron agradecidos por Dios, ¿sí? Ellos fueron alabados, ¿sí? Ellos fueron alabados por Dios, ¿sí? Igualmente tenemos que aguantar, aunque si tenemos muchos sufrimientos en este mundo. Como se sabe, es muy difícil si descansarnos en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que ser estresados por muchas cosas en este mundo, pero en el cielo hay el reposo, sí, verdadero, ¿sí? Para esto tenemos que aguantar, tenemos que tener una paciencia. Si con la paciencia podemos aprender Dios, ¿sí? Podemos imitar la imagen de Dios. Sin la paciencia nadie puede aprender. ¿Cómo podemos aprender la palabra? Si las personas que pueden tener paciencia, ¿cómo podemos así seguir la palabra? Si por la paciencia. Por eso, si en la vida cristiana tener paciencia es muy, muy importante. Y vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 30. Primera de Corintios capítulo 13, perdón. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Yo voy a leer. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La Biblia dice, el amor significa sufrir. 7, lo sufre, todo lo soporta. ¿Qué significa tener amor? ¿Qué significa amar a Dios? Eso significa sí, aguantar, tener la paciencia. Para los niños, usualmente los padres tienen que tener paciencia. Ellos tienen que aguantar para sí, crecerlos. Si la paciencia, si ningunos niños pueden crecer. Por medio de la paciencia de los padres, ellos pueden crecer. Igualmente, si para servir a Dios, tenemos que aguantar en este mundo. Sin la paciencia, nadie puede vivir para Dios.
Hoy en día hay muchos sufrimientos, ¿sí? Económicamente o si físicamente, muchas personas están sufriendo. Sí, además, si los salvos pueden sufrir también, pero tenemos que aguantar, tenemos que tener paciencia para esto. Especialmente estamos con Dios, ¿sí? Dios nos ayuda siempre. Tenemos que pensar este hecho, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer juntos. Romanos capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. 5, la Biblia dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Eso significa cuando nosotros aguantemos, podremos recibir la consolación de Dios siempre. ¿Sí? Dios puede consolarnos, Dios puede comportarnos, especialmente en nuestro corazón. ¿Cuándo? Si tengamos la paciencia, ¿sí? Cuando tengamos paciencia, Dios podrá darnos la consolación buena. Para recibir la consolación correcta, tenemos que aguantar, tenemos que tener la paciencia. Sí, versículo 4, la Biblia dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La Biblia dice, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por medio de la paciencia, por medio de la consolación de Dios, podremos tener la esperanza del cielo. Para ver si las cosas verdaderas en el cielo, tenemos que tener paciencia. Por medio de paciencia, nuestra esperanza puede aumentar. Podemos esperar la vida en el cielo más y más. Por eso la paciencia es necesaria para tener éxito en la vida cristiana. Sí, vamos a buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Yo voy a leer. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? ¿Cómo sabe la paciencia? ¿Usted sabe de la paciencia de Job? Job perdió todo. Él perdió todas sus riquezas. Él perdió todos sus niños. Sus niños murieron por un accidente. Pero sorprendentemente, si Job tenía la paciencia, por la paciencia, finalmente Dios le dio muchas riquezas o muchos niños de nuevo. A veces Job confesó de esta manera. Job capítulo 42, Job.
Job capítulo 42, versículo 3. Job capítulo 42, versículo 3, yo voy a leer. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Por medio de sufrimiento, sorprendentemente, Job sí pudo ser muy humilde. Él comprendió cómo temer a Dios. Igualmente, por medio de sufrimiento, podemos comprender cómo servir a Dios. Podemos ser más humildes ante Dios. Además, la Biblia dice, versículo 5, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sorprendentemente, por medio del sufrimiento, por medio de la paciencia, Job puede mirar más cosas. Job pudo mirar más cosas verdaderamente. Antes él escuchó sobre Dios, pero por medio de la paciencia, por medio del sufrimiento, él cumplió, él se dio cuenta de la voluntad de Dios correctamente. Por medio del sufrimiento, él comprendió muchas cosas. ¿Sí? Igualmente, por medio de la paciencia podemos comprender. Vamos a buscar Isaías. Capítulo 33. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 30, lo primero, perdón. 30, versículo 18. Yo voy a leer. 30, versículo 18, yo voy a leer. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. La Biblia dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Sí? Dios está esperándonos para darnos la esperanza verdadera. Para bendecirnos, Dios está esperando. Por eso, para recibir la bendición espiritual, la bendición verdadera, tenemos que aguantar. Tenemos que esperar la ayuda de Dios siempre. ¿Sí? Lo primero, si tenemos que pensar, Dios puede ayudarnos. Esto es la vida digna de Dios. ¿Sí? ¿Cuál vida es correcta ante Dios? Lo primero, tenemos que sufrir. Además, en el sufrimiento tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Tenemos que esperar. Esto es la vida digna de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, versículo 62.
San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Versículo 62, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La Biblia dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No está bien mirar hacia atrás. Tenemos que mirar adelante, siempre, ¿sí? Tenemos que mirar las cosas, sí, enfrente de nosotros. Lamentablemente, después de recibir salvación, podemos mirar las cosas atrás. Esto es las cosas mundanas. Nuestro corazón puede ser tentado por las cosas mundanas. Podemos mirar atrás. Las cosas mundanas. Sorprendentemente, en ese campo, los judíos miraron las cosas en Egipcio, ¿sí? Porque en el campo ellos sufrieron mucho. Sí, como sabe, en Egipcio ellos sufrieron más. Después de Éxodo, Dios les permitió caminar, andar en el campo por 40 años. Sorprendentemente, en ese tiempo ellos se quejaron a Dios. Por eso, lamentablemente, ellos fueron destruidos por Dios. ¿Sí? Porque, según la Biblia, quejarse es un pecado. Igualmente podemos quejarnos ante Dios. Oh, Dios, yo no tengo dinero. Dios, yo no tengo, la vida apropiada, la vida cómoda, cada día. Yo tengo que sufrir mucho por mi mala salud. Además, yo tengo que cuidar a los niños. Por eso mi vida no está bien. Podemos quejarnos ante Dios, pero quejarse es un pecado muy serio. Quejarse es un pecado muy grave. Como yo expliqué, si los salvos, los judíos fueron destruidos en el campo por quejarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se quejaron, porque ellos miraron atrás, ellos miraron las cosas mundanas, ellos miraron las cosas en Egipcio, por eso ellos se quejaron ante Dios. Ellos no fueron contentos en su vida. Si la misma cosa puede ocurrir en nuestra vida también. Por eso la Biblia dice, no está bien mirar las cosas atrás. Tenemos que mirar las cosas adelante, en el frente de nuestra vida, ¿sí? Es muy importante. Tenemos que mirar las cosas frente de nuestra vida. Tenemos que mirar las cosas en el cielo. Tenemos que mirar las cosas espirituales. Esta postura es correcta para los salvos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Si algunas personas pueden tener sueño de la vida mundana. Si antes yo fumé, cigarros, yo tomé drogas. Me gusta vivir de esta manera, no está bien, ¿sí? Si después de recibir salvación, si nos convertimos en la criatura nueva, ¿sí? Nos volvimos a los salvos. Por eso tenemos que vivir en este mundo como los salvos, como una criatura nueva, ¿sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 26. 12, versículo 26.
Yo voy a leer. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando Moisés recibió 10 mandamientos, sorprendentemente la tierra se conmovió. Además, según la Biblia, cuando Jesucristo vendrá de nuevo, aún el cielo conmoveré. Pero esto significa todas las cosas en el cielo o en la tierra desaparecerán, porque ninguna cosas pueden quedar para siempre. Todas las cosas mundanas desaparecerán finalmente. Pero la Biblia dice 28. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La Biblia dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Sí? Sorprendentemente, en vez de este mundo movible, recibimos otro mundo inconmovible. Esto es el reino de Dios. Esto es el reino del cielo. Recibimos la esperanza de vivir en el cielo para siempre. Sorprendentemente, como saben, la palabra no puede cambiar. Nadie puede cambiar la palabra. Además, la promesa del cielo no puede cambiar tampoco. Sorprendentemente, Dios nos dio la esperanza verdadera. Si pronto, cuando Jesucristo vendrá, podremos vivir en el cielo para siempre. Para esto tenemos que vivir. No está bien mirar atrás, ¿sí? No está bien si preferir las cosas mundanas. Tenemos que quitar este deseo de nuestro corazón, ¿sí? Porque somos los salvos. Recibimos la salvación por la muerte de Jesucristo, ¿sí? Por eso tenemos que mirar las cosas en el cielo. Las cosas, ¿sí? En el cielo, en Dios. Es correcto ante Dios. Vamos a buscar Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Yo voy a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Sí, como sabes, según la Biblia, en el campo los judíos se quejaron mucho. La Biblia dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Dios se oyó lo que se quejaron. ¿Sí? Dios oyó su queja. Por eso Dios sí estaba muy, muy enojado. Por eso ellos fueron destruidos. Porque ellos se quejaron a Dios siempre. Si hubo algunas razones. La Biblia dice, y consumió uno de los extremos del campamento. Lamentablemente, ellos vivieron cerca de los extremos del campamento. Ellos no vivieron
en el centro de campamento. En vez de centro de campamento, ellos vivieron donde los extremos de campamento. Porque ellos miraron las cosas mundanas. Ellos miraron atrás, siempre. Por eso ellos no pudieron vivir en el centro de campamento. Ellos no pudieron quitar el deseo de las cosas mundanas. Por eso usualmente ellos vivían cerca de los extremos de campamento. Igualmente podemos cometer los mismos errores. Tenemos que vivir en el centro de campamento. Esto significa tenemos que vivir en la iglesia más apasionadamente. Sí, es correcto. Pero algunas personas no quieren permanecer en la iglesia sí, apasionadamente, porque ellos quieren las cosas mundanas siempre. Eso significa ellos están mirando las cosas mundanas. No está bien ante Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1, versículo 2. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y la diestra de Dios. La Biblia dice, después de recibir salvación, tenemos que buscar las cosas de ¿qué? Arriba. En vez de las cosas de abajo, tenemos que buscar las cosas de arriba, siempre. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que mirar las cosas de arriba, en vez de las cosas de la tierra, abajo. ¿Sí? Para esto tenemos que tratar. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos para mirar las cosas de arriba siempre. Esto es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Por medio de esta esfuerza podemos mirar las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a buscar Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 15. 15. Proverbios capítulo 15, versículo 15. Yo voy a leer 15. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todos los días de afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Sí? La Biblia dice, todos los días de afligido son difíciles. ¿Sí? En este mundo, casi todas las personas tienen que sufrir. ¿Sí? Eso significa, en este mundo no hay la felicidad verdadera. ¿Sí? Todas las personas tienen que sufrir. Todas las personas tienen que padecer. No hay el reposo verdadero. Pero la Biblia dice, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Si la felicidad real está en nuestro corazón. Nuestro corazón
tiene que ser feliz. Esto es la felicidad verdadera, el gozo verdadero. ¿Quién puede darnos el gozo verdadero? Esto es Dios. Solamente Dios puede darnos el gozo verdadero. Si nadie puede buscar el gozo verdadero en este mundo, ¿por qué? En este mundo es muy, muy engañoso. Podemos ser engañados por las cosas mundanas. El gozo de este mundo es temporal, pero el gozo en Dios es eterno. Por eso tenemos que buscar el gozo verdadero. ¿Sí? Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Versículo 24. 2:24. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. 24, 1, 2, 3. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y bebe, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En este mundo tratamos de así ganar más dinero para comer bien, para beber bien. Pero según la Biblia, por medio de estas cosas, la comida o la bebida, nadie puede ser alegre verdaderamente. La Biblia dice, su alma se su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Verdaderamente Dios puede darnos el gozo verdadero, la felicidad verdadera. Por eso estar en Dios, en la iglesia, es muy, muy importante. Sí, ¿dónde está el gozo verdadero? Esto es en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. En la iglesia, en Dios, podemos recibir el gozo verdadero, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 16, perdón, 16. Salmos capítulo 16. Versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La Biblia dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. La plenitud de gozo está en la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia, la existencia de Dios? Esto es la iglesia. En la iglesia hay el gozo verdadero, ¿sí? Por eso, en la iglesia, por medio de la palabra, por medio de la comunión, podemos recibir el gozo verdadero. Por eso, es muy importante permanecer en la iglesia para quitar las cosas mundanas. Lamentablemente, cuando nosotros si quedemos en la iglesia, podremos ser tentados por las cosas mundanas. Después de alejarnos de la iglesia, podemos buscar las cosas mundanas, ¿sí? Las mujeres, los hombres, novios, novias, o ¿sí? Las cosas mundanas, ¿sí? Por eso es muy importante permanecer en la iglesia para escuchar la palabra o tener la comunión. Por medio de esto,
si Dios puede darnos la bendición verdadera. Esto es el gozo de nuestro espíritu. Nuestro espíritu puede ser muy alegre si en la iglesia en Dios. Entonces podemos quitar la tentación de este mundo. Podemos quitar, ¿sí? Las cosas mundanas. Nadie necesita mirar atrás, ¿sí? Podemos mirar a Dios siempre. Por eso tenemos que permanecer en la iglesia para quitar las cosas mundanas, ¿sí? Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer juntos 1, 2, 3. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si aprendimos sobre la vida, como es digno de Dios, tenemos que vivir la vida apropiada ante Dios, ¿sí? Porque somos salvos, recibimos salvación. Lo primero, tenemos que trabajar para Dios, ¿sí? Tenemos que ser unidos para Evangelio. Evangelizar es nuestra responsabilidad. Si evangelizar es nuestro propósito de nuestra vida, ¿sí? Esto es la vida apropiada ante Dios. Además, tenemos que sufrir. Además, tenemos que tener la paciencia. Esto es la vida como es digno de Dios, ¿sí? Todos los salvos pueden sufrir en este mundo, pero tenemos que aguantar, tenemos que tener la paciencia. El último es, si tenemos que mirar a Dios siempre, en vez de mirar atrás, ¿sí? No está bien ser tentados las cosas mundanas, ¿sí? Para esto tenemos que permanecer en la iglesia para tener la comunión más seguido. Por medio de esto podemos quitar las tentaciones de este mundo. ¿Sí? Vamos ahora juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos. Por medio de este tiempo aprendimos sobre la vida apropiada ante ti. Tenemos que quitar las cosas mundanas para continuar la vida cristiana. Pero en este mundo hay muchas tentaciones, hay muchos ataques de Satanás. Por favor, protegernos contra los ataques de Satanás. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.